Te damos la bienvenida en el nombre del Señor. Nos alegra que nos puedas compartir este momento con nosotros en la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por quien tú eres, por el gran amor que tienes para nosotros, porque tú eres nuestro Padre, porque tú creaste el cielo y la tierra. Levantamos nuestros ojos a ti, Señor. Te pedimos que bendigas y alces nuestra vista a ti, Señor, fuera de las cosas de esta vida, de los problemas y las dificultades y todo lo que se está llevando a cabo, nuestras necesidades y las presiones de la vida misma. Que podamos mirar hacia ti y poner nuestros ojos en ti, que podamos saber que tú tienes el control, que tú nos amas, que tú eres bueno, Señor, que tu naturaleza es perfecta, que podamos confiar en ti hoy, que podamos esperar en ti, Señor, hoy, que podamos ser llenos del poder de tu Espíritu Santo. Te damos tantas gracias porque nos amas con amor indefinido. Te pedimos, Señor, hoy que te muevas a través de tu Espíritu Santo en la palabra y nos habla a nuestros corazones individualmente, conociendo nuestras necesidades y sabiendo dónde estamos, Señor, y conociendo nuestras debilidades y lo frágil que somos. Que nos puedas levantar hoy, Señor, que podamos verte a ti hoy, alto, Señor, que podamos alabarte en nuestros corazones, escuchar tu voz a través de la palabra, mientras el Espíritu Santo se mueva. Te pedimos bendición sobre cada persona que escuche esto y la enseñanza de tu palabra, que tú les ministres y los bendigas, Señor. Te pedimos por aquellos que estén luchando o en dolor por la circunstancia de este virus o por la pérdida de los seres queridos. Te pedimos, Señor, que tú les fortalezcas, les des consuelo y los levantes en este momento de debilidad, que tú los cargues, Señor. Que tú nos prometes que nunca nos dejarás, que no hay nada que nos separe de tu amor. Así que esta mañana te pedimos que cada uno de nosotros tengamos en nuestros corazones un descanso y una paz que solamente viene de ti. Que podamos sentarnos a tus pies, Señor, que podamos recibirle tu palabra y que tú nos hables hoy. Gracias, Señor, por tu amor y tu cariño, que es mejor que la vida. Te pedimos que estés con nosotros en este día hoy y te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana vamos a ir nuestras Biblias a Romanos capítulo 16. Estamos en el último capítulo en el libro de Romanos y estaremos terminando eso hoy. Así que lo logramos. En algún momento nos cogimos el tiempo en Romanos cuando habían diferentes puntos que yo pensé que había que indagar un poco más, tratando de mantener el paso de seguir moviéndonos. Me tomé el tiempo en tocar en temas que yo pensé que eran bien importantes. Así que cuando miramos este último capítulo, mientras terminamos el libro, al final podamos hablar de algunas de las cosas que claramente pueden ser resultados de nosotros recibir sobre la palabra de Dios, las cosas que están aquí. Lo más importante en nuestras vidas como cristianos es no solo conocer la Biblia, no solamente escuchar la palabra de Dios, sino que la obediencia a la palabra de Dios. La obediencia es todo. Y Jesús nos diría esto una y otra vez. En el curso de su enseñanza, en sus relaciones con las personas, mucha gente diría, mira, tu madre y tu hermano están afuera. Y Jesús le diría, ¿quiénes son mis hermanos y mi madre? Diciendo, ¿quiénes son los que están más cerca y tienen relación conmigo? Aquellos que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Vivimos una cultura en el sistema griego de educación que es recibir información y poder repetir eso. Pero en la forma cristiana de educación es diferente. Es no solamente memorizarnos y aprendernos cosas, sino en la aplicación, en la práctica. Y Jesús hizo esto en su enseñanza. Él le enseñaba a los discípulos, los enviaba, regresaban, le decían el reporte, unas cosas malas, pero él seguía enviándolos otra vez para afuera. Y es una forma de aprender y aplicar, y la obediencia. Señor, que el Señor nos ayude, que obedezcamos la palabra y escuchemos su voz y nos mantengamos cerca de Él. Este capítulo se puede dividir en 3 secciones. En el versículo 1 al 16, donde Pablo está hablando con los que él está en el cuerpo de Cristo que están más cerca,
Y del 17 al 20, que le está hablando a los que están en el cuerpo de Dios, en el templo, que estén tratando de hacerle daño a los demás y rompiendo lo que es el cuerpo de Dios en la iglesia. Y entonces el versículo de 21 al 27, él está lidiando con los sirvientes que están en el ministerio y sirviéndole a Dios, y él lo honra por mencionarlo, y sería una gran motivación del 21 al 27. Así que vamos a mirar estas tres secciones mientras leemos. Vamos a leer nuestra primera sección, del versículo 1 al 16. Y lo que no haré es ir a todos los nombres, pero vamos a comenzar. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, que es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Recíbanla en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Ayúdenle en todo lo que necesite, porque ella ha sido de ayuda para muchos, especialmente para mí. Den mis saludos a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. De hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí. Yo les estoy agradecido, igual que todas las iglesias de los gentiles. Den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el lugar de ellos. Ahora, la parte que no voy a entrar de nombre por nombre, pero sí voy a hablar de las cosas que habló Pablo. Nos da un listado largo de nombres de las personas que están en el cuerpo de Dios y están allí, diferentes cosas que ellos hicieron, y vamos a hablar un poco de... Muchos nombres son difíciles de pronunciar y no quiero destruirlos ni pasar mucho tiempo luchando para decir bien esos nombres, pero vamos a hablar de las referencias que él hace. Comenzando en el versículo 1, vemos como él encomienda a esta hermana Febe en la fe. El término que es usado aquí en la traducción es sirviente. También puede ser traducido como acabamos de leer, diaconisa. Ella era una diaconesa, era una mujer que estaba envuelta en el cuerpo de Dios, sirviendo al pueblo de Dios. Todo esto comienza, si miramos en Hechos capítulo 6, vemos como todo esto comienza en la iglesia temprano. Y podemos ver donde hay diáconos y diaconesas, donde comienzan las necesidades que hay allí y cómo Dios se refiere a eso y cómo él hace cómo él dirige a los apóstoles y trata con eso en esta estructura que fue establecida. Y básicamente, si lo queremos mantener simple, el pensamiento es que aquellos que son diáconos o diaconesas es para ministrarle a las necesidades naturales del cuerpo de Cristo, y aquellos que son ancianos o pastores, todos los términos para el líder espiritual hay diferencia. Hay necesidades naturales, el ministerio del pastoral, que es las necesidades espirituales. Todo lo que es usado en la Biblia, las personas que son usadas en la Biblia son usados anónimos, no son de diferentes niveles. Eso lo hemos hecho en la iglesia hoy día, donde las personas quieren ser alzadas sobre otros. Quieren decir, no, yo soy... Ellos pueden decir, yo soy obispo y el obispo es por encima del pastor, o yo soy pastor y estoy sobre los demás. Pero cuando miras en la Biblia, en 1 Timoteo capítulo 3, los requerimientos para ser líderes espirituales son lo mismo, como los líderes son lo mismo. No hay diferentes niveles y no hay hombres sobre hombres o posiciones sobre posiciones. Y cuando vemos eso en la iglesia, en la historia, cuando hay un gobierno que es establecido así, que lo que lleva es genera política y corrupción y no tiene nada que ver con Jesús para nada.
no pasaremos mucho tiempo en eso, pero sí hablaremos un poco del ministerio del diácono y de la diaconesa. Porque en el Hechos capítulo 6, cuando esta necesidad nació, habían quejas en la iglesia. Todos eran judíos, y en la cultura judía habían aquellos que se establecían en la cultura hebrea, y algunas personas pensaban que eran mejores o eran más espirituales, que ellos mantienen esa cultura. Aquellos que hayan sido impactados por los griegos y por la cultura griega, que estaban antes de los romanos, y el idioma que se hablaba era de los griegos, cómo se vestían, y había muchas prácticas culturales. Habían de aquellos judíos que eran parte de la cultura griega. Lo que comenzó a suceder fue que las viudas que estaban en la cultura griega, a las personas que estaban distribuyendo la comida, estaban favoreciendo a los hebreos, y a ellos les estaban dando menos. Les estaban dando lo que dice la sobra, si puedes entender eso. Así que se alzaron las voces y pensaron que lo que estaba sucediendo no era justo. Así que los apóstoles y todos los que estaban siguiendo al Señor trajeron esta solución. Lo que es interesante es que lo que estaba pasando aquí era la distribución de comida. Eso era lo único que estaba sucediendo. Algo natural, viudas en el cuerpo de Cristo que tenían necesidad, y la comida se le estaba distribuyendo. Y ya. Y la Biblia nos dice en Hechos capítulo 6 que lo que era requerido para ser diácono era que tenía que estar lleno del Espíritu Santo. Número 2, tiene que tener sabiduría que venía del Señor. Y número 3, tiene que tener alguna reputación, una buena reputación en la iglesia y también fuera de la iglesia. No eran dos diferentes personas. No iban a la iglesia a hacer un espectáculo y entonces en sus vidas personales eran un desastre. No eran actores, sino que eran las mismas personas, llenas del Espíritu Santo, llenas de sabiduría, buena reputación dentro y fuera de la iglesia, y eso era para distribuir la comida. Miramos eso y decimos, ¿por qué el Señor, y es el Señor, haría un gran evento sobre esto, o sería tan importante? Es porque Dios siente que cualquier persona que esté en ministerio, sea el ministerio que sea distribución de comida, sea limpiando la iglesia, sea enseñando a adultos o enseñando a niños, sea alabanza, oración, cualquier ministerio que sea, es algo que representa a Dios. Él no mira la distribución de comida de estas viudas como algo que pues no importa tanto, podemos poner a cualquiera allí. Y triste, la experiencia que he tenido en el tiempo es que hacemos eso y nos sentimos como que pues hay alguien que no quiere hacer esto, así que tenemos que conseguir a alguien, y tenemos personas que son voluntarias y lo quieren hacer. A lo mejor sus vidas no están en la orden de Dios como se supone que sea, pero necesitamos a alguien, así que los ponemos allí. Cuando hemos hecho eso en los últimos 30 años, nunca retorna bien. No puedes violar el principio que está en la palabra de Dios y esperar que todo va a resultar bien. Lo importante que tenemos que fijarnos es que el ministerio, sea lo que sea, es vital y crítico e importante, porque las vidas humanas se están tocando, y es importante que las vidas que están siendo tocadas por alguien, si servidos por alguien, que reflejen al Señor y no ellos mismos ni su naturaleza pecaminosa. Uno de los ministerios más importantes que yo creo es el Ujiel. La gente dice, ¿qué hace el Ujiel? Dicen hola, ponen cosas en el boletín, o pasan notas, o vamos a poner a cualquiera allí. Cualquier persona que tenga una apariencia decente y que sean suficientemente amistosas, las ponemos allí. No, muy mal, erróneo. Tienen que ser personas que lleguen a esos requerimientos que el Señor dice. Esto es crítico. Ellos son los que son el primer contacto con las personas que entran a la iglesia. Alguien entra a la iglesia y a veces están mal, están en pecado, sus vidas están rotas, están desesperados, están sufriendo, están en oscuridad, y entran por estas puertas porque están buscando algún tipo de esperanza o ayuda, y esperanza en que algo real está sucediendo aquí.
Y entonces tienes a alguien que es un ujiel, que tiene una actitud negativa, que no está prestando atención, que se está relacionando con las personas de una forma negativa, o usan esto para decir yo tengo que mandar a las personas a que se sienten aquí o se sienten allá, o empujar a la gente aquí o allá, y dicen, esta gente no me ama, la persona que lo ve, y cuando se dan cuenta ahí se van, y miramos eso y decimos, mira, es crítico, no es algo que podemos bajar el estándar, porque pensamos que no podemos llegar a esos requerimientos de Dios. Hacen años, cuando estábamos comenzando esta iglesia y comenzando a crecer, había un momento en que no teníamos ancianos, no teníamos hombres que entraban en esos requerimientos de 1 Timoteo capítulo 3. Y lo que sucedió es que cambié la estructura de la iglesia y tenía una junta de hombres que estaban en un lugar de mirar la iglesia y mirar cuáles son las situaciones en la iglesia, más o menos como un diácono, pero dejándole saber al cuerpo de Cristo que esto no era anciano, para que no hubiera confusión en sus mentes, porque no tenían esos requerimientos, y como no lo tenían, no lo íbamos a poner en esa posición, y porque no tenemos más nadie. Decirle, no, lo siento, si necesitas un anciano, habla conmigo, que soy el pastor, o con el pastor Frank, pero estas personas están envueltas en la función de la iglesia, pero no son los ancianos. Y es importante, porque no puedes jamás considerar una vida humana como no importante. Y hacemos eso a veces, en nuestra propia naturaleza, en nuestra carne. Los medimos por cómo ellos actúan o cómo se ven, pero en los ojos de Dios no hay nadie que no sea importante. No podemos hacer eso. Si hacemos eso, estamos realmente estropeándolo. Pero para entender, en la distribución de la comida en Hechos capítulo 6, estas viudas que estaban siendo ayudadas por la iglesia, podemos decir, no, de otra forma, estas personas están gastando los recursos de la iglesia. Puedes hacer eso, pero el hecho es que estas viudas también, muchas de ellas eran guerreras de la oración, y había una banda de ellos que estaban en el ministerio que oraban e intercedían, y aunque no observadas por personas, sino que observadas por Dios, en el ministerio más poderoso en los ojos de Dios, en la oración. ¿Cuán importante eran ellas? Sumamente importante. Pero era claro que Dios miraba a estas viudas y en los ojos de Dios eran de gran importancia para Él. Así que en la iglesia yo quiero que ellos sean de gran importancia para ustedes. Cuando tú y yo entendemos esto, ciertamente estaremos en el bien. Hoy día tenemos dentro de la iglesia diferencias de doctrinas en situaciones de mujeres en la iglesia, en el ministerio, o no estar en el ministerio. Estamos hablando de lo que es el pastor. En Calvary Chapel, en nuestro ministerio, no pensamos que las mujeres deben tener el ministerio de ser pastores. Y es por lo que leemos en la Biblia, en la Escritura de Dios, y pensamos que es bien importante. Pero a la misma vez, si hay grupos que creen que las mujeres deben de ser pastores, no los vamos a condenar. No vamos a separarnos nosotros de ellos como que no son parte del cuerpo de Cristo o somos mejores que ellos. No creemos en eso aquí, pero a la misma vez no nos vamos a separar de ellos. Nosotros creemos que las mujeres pueden hacer cualquier cosa en la iglesia menos ser el pastor. Y por la razón que lo hacemos es, bueno, en 1 Timoteo 2, pero en mi opinión es realmente porque en un salón, como una regla, las mujeres van a traer niños a la iglesia. Van a traer niños a este mundo, y el ministerio más importante es ser madre. Lo hablamos la semana pasada. Es traer a un niño y ministrarlo en los caminos del Señor. Y aunque nuestra cultura hace que eso sea algo
disminuido, algo menos, lo más importante es cómo el Señor te ve y lo que te ve haciendo. Y sabemos que las madres tienen un ministerio sumamente importante en los ojos de Dios. No puedes ser madre criando a tus hijos y a la misma vez pastoreando una iglesia. Es imposible. Pero nuevamente las personas hacen sus propias cosas y eso es entre ellos y el Señor. Pero en nuestra iglesia no lo hacemos. Pero no es para disminuir a las mujeres o que los hombres son superiores a las mujeres, porque eso no significa eso. Porque en la Biblia todos somos iguales en los ojos de Dios. Y cuando realmente entendemos, tenemos pues en nuestro país lo que es el movimiento radical femenino, pero cuando realmente entendemos eso y lo entendemos, y cuando lo observamos 2000 años atrás, una cultura y las culturas que completamente descuidaban o ignoraban a las mujeres, Jesús puso a las mujeres aquí donde se supone que estén, arriba. Él las amaba, le dio valor y las levantó en todo lo que él hizo. Y en cualquier cultura que el Señor ha levantado, en la cultura es en esa cultura donde Jesús levantó a las mujeres. Y en nuestro país, en culturas donde Jesús no es considerado, las mujeres son tratadas bien pobremente o hasta de una forma peligrosa, cosas que las fuerzan a hacer o las obligan a hacer a contra de su voluntad es malo. Así que la idea de que la Biblia o Dios favorece a los hombres sobre las mujeres, eso no es cierto. No está ahí en la palabra. Pero no vamos a entrar mucho en eso. Vamos a seguir aquí. Mientras miramos esto, vamos a entrar a algunos pensamientos. En esta sección que acabamos de leer, Pablo le da la bienvenida a sobre 26 personas, varias iglesias, y envía saludos de 9 personas que estaban con él. Pablo amó al Señor y amaba a la gente. Tenía una relación de Dios con diferentes personas. Es importante que cada persona que sirven al Señor, que tengan una relación de Dios santa con las personas. Nuestro pastor Steve estaba compartiendo ayer y ha compartido varias veces conmigo. Es un ministerio poderoso. Él vino de una vida bien oscura, bien mala. Era un motociclista que estaba como huyéndole a cargos federales. Dejó su hogar, se fue hace muchos años atrás. Quiero compartir esto porque es bien importante. Esto es un hombre que estuvo en el ejército por muchos años. Luego motociclista en ganga, vendiendo drogas, peleando con personas, cosas bien oscuras. Y ahora viene a su hogar después de muchos años y está huyendo y viene dando de su madre y su madre le dice, bueno, te puedes quedar en mi casa, pero tu hermano se ha convertido en un cristiano hace muchos años y es pastor de una iglesia, así que para tú quedarte en nuestro hogar tienes que ir a la iglesia todos los domingos. Miramos esto y decimos, ¿cómo? Yo he visto padres que no pueden decirle a sus jóvenes que pueden ir a la iglesia. Oh no, mi adolescente no quiere venir a la iglesia, no quiere hacer esto, y como si él tuviera algún tipo de mando en su casa. Sin embargo, esto es un adulto y una persona grande y peligrosa. En Uganda le dicen a nuestro pastor Steve, mira, pastor hombre grande, y lo aman. Porque él ya no es ese hombre quien era. ¿Sabes por qué? Porque su madre le dijo, tienes que venir a la iglesia los domingos. Y él no quería, pero no tenía un lugar donde quedarse. Estaba en una situación peligrosa o mala financieramente, me imagino. Y necesitaba un lugar. Le decía, está bien, yo voy a la iglesia los domingos y estaré con estos locos. ¿Y qué hizo el Señor? Tomó su corazón y ahí encontró una hermosa esposa. Se casó, tuvo hijas. Y todas las cosas que Dios ha hecho en su vida, transformación, es increíble. ¿Por qué?
porque su madre le dijo, no te puedes quedar aquí, a un joven, pero un adulto ya, no te puedes quedar aquí a menos que vayas a la iglesia todos los domingos. Y puso reglas. Así que fue. Y en eso lo que comenzó a suceder en una iglesia pequeña, relaciones. Un día en la iglesia su hermano que es pastor ve a Steve afuera y está con unos hombres que están aquí y allá. Están fumando y hablando de su vieja vida y cualquier momento que está haciendo eso está glorificando a Satanás, al enemigo. Sé esa vida y esos viejos historias de tu vida pecaminosa no glorifican al Señor. Así que él espera que él termine de hablar y luego va donde su hermano Steve. Y le dice, Steve, si andas con esos hombres, serás como ellos y no irás a ningún lado. Pero ves este grupo de hombres que hay aquí, algunos son ancianos, algunos son preparados para el ministerio y están en el ministerio, y esos hombres querían ser ministerios, pastores, y terminan siendo pastores de iglesia y misioneros. Y dice, si tú estás con ese grupo, tú serás levantado y crecerás y tu vida será transformada. Es un principio poderoso que Dios da en su palabra. Mira con quién anda y te diré quién eres. Y no se supone que estemos haciendo lo que Dios no nos dice en lo que es amistad. Se supone que estemos teniendo amistad y relación con aquellos que están en ministerio, que tengan a Cristo en sus corazones, que tengan más conocimiento de Dios conmigo. Joseph Achelo siempre me dijo, debes de tener siempre a alguien que está sobre ti, que te está llevando y guiándote para que crezcas y conozcas más a Cristo, y tienes que tener también a alguien detrás de ti que tú estés haciendo algo por ellos también, alguien que no tenga tan buena relación con Dios, que tú puedas estar llevando contigo y alzando y levantando en el nombre de Jesús. Y en eso tendrás amistad y relación que esté ministrándote a ti, a tu vida, y tú ministrando a la otra persona. Y estás encaminado bien con el Señor. Así que lo que es relación y amistad no es algo que podemos dejar a un lado, ignorar. Cuando yo hablo de amistad, no estoy hablando de cuando comamos juntos o socializar. No estoy hablando de relacionando con personas de cosas que están sucediendo como deporte. Eso está muy bien. Pero cuando Dios dice tener relación, es tener amistad, crecer juntos, ser uno con esa persona, y en esa relación tú eres edificado y la otra persona también es edificado para el Señor. Joseph Aitel, yo lo mencioné, yo llevo 38 años y hace muchos años atrás pasé tiempo con él y fuimos a almorzar y nos quedamos un buen rato, a lo mejor lo que es el almuerzo y un poco más tarde, y adivinen de qué era la conversación. Era del Señor, de las cosas del Señor. Y mi hermano Aichedo siempre ha sido tan motivador y siempre me quiere motivar y levantarme como yo trato de hacer con ellos. Y hay un momento espiritual donde hay algo sucediendo que estamos creciendo más cerca. Cuando tú tienes amistad con una persona y la conoces así espiritualmente, tú puedes estar lejos de ellos mucho tiempo y luego se ven y es como si nunca hubieran estado aparte. Hay varias personas que tengo ese tipo de relación. Dos de ellos estoy pensando ahora. Uno es mi mejor amigo y otro es bien cerca de mí. Y estamos haciendo citas y cosas de ministerio y hablando de cosas de Dios. Y cuando estamos juntos, aunque sea un año que estemos aparte, es como si nunca hubiéramos estado aparte, porque hay amistad, porque hay una relación centrada en Cristo. Y si nuestro corazón está a veces pasando por algún tipo de difícil, el uno o el otro, o yo o ellos, nos levantamos y compartimos de Dios y nos ayudamos en la relación que tenemos con Dios. Así que Pablo no se estaba aislando de otras personas, y eso pasa en el misterio de hoy. Teníamos un hermano, John McCurry, en Florida, en Cape Coral, y hace un año él dijo,
Él dijo, deberíamos de construir un segundo nivel y detrás del púlpito un elevador para que yo pueda vivir arriba y cuando termine el mensaje puedo ir al elevador y subir y quedarme allí. Y eso sucede en el ministerio. Hay personas que hacen lo que hacen y se separan de las personas y se aíslan. Hace muchos años atrás había una forma de misión que no era buena. Estábamos en lugares fuera del país y las personas que eran misioneros vivían a un nivel más alto de las personas. Y entonces bajaban de ese lugar alto o separado para administrar a las personas y cuando terminaban de administrar volvían entonces a estar lejos de las personas. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Hudson Taylor, él estropeó todo eso, lo estropeó. Ahora la circunstancia fue que después de estropear eso, fue a China después de muchos meses en un bote y llegó a China en una misión y los misioneros le dijeron que no lo iban a soportar, no lo iban a la agencia de misioneros que se supone que lo apoyara, lo suministrara, dijeron que no lo iban allá a suministrar ni apoyar. Así que estaba sin dinero y tuvo que vivir con una persona, la persona más pobre de China. Llegó a vivir en un lugar al lado de la pared de la ciudad y habían batallas y peleas a veces y las balas entraban por su apartamento, tenía que tirarse al piso, pero vestía y se dejaba su pelo crecer, se hacía un moño y aceptó la cultura en su vida y no se separaba de las personas. Y cuánto fruto Dios le dio en su vida espiritual. Al principio porque fue denegado por los misioneros, pero habían personas que se acercaban a él porque sabían, mira, él lo tiene correcto, esta es la forma que se supone que sea. Y el resultado de eso fue un impacto tremendo en los lugares más internos de China, que la misión nunca había llegado, el evangelio nunca había llegado antes. No nos podemos separar de las personas, todo eso es malo. Y hay una parte que el enemigo quiere utilizar allí. Así que Pablo no hacía esto, él no estaba moviéndose de lugares en lugares, alejándose de los creyentes. Es triste cuando hay una persona que lleva 10 o 12 años en la iglesia, de momento se desaparece y no se comunica, tú los llamas, les escribes y no contestan. Solamente se desaparecen. Y nada fue algo que se le haya hecho. O sea, que yo sepa, no fue nada que yo le hice, sino que ellos decidieron irse y alejarse de estas personas con las que estuvieron compartiendo por 10 o 12 años y dijeron, mira, hasta luego, me voy. Y esto no es la forma en que Pablo lidiaba, ni como se supone que la iglesia lidia con situaciones y con relaciones. Es triste que en los Estados Unidos, o decir en Nueva York, lo que nos hemos convertido. Pero Pablo mantenía relaciones santas y de Dios. Y Proverbios capítulo 18, versículo 1 dice, la gente poco amistosa solo se preocupa de sí misma, se opone al sentido común. Ven, cuando estás solo, hay algo sobre eso que puedes entrar en eso, en tus propios deseos, tus propios lujos. Estás aislado, estás separado. Cuando estás con personas, eso cambia. Una de las cosas que yo encuentro como una gran bendición, y a veces es difícil, pero tener los dos bebés en la casa, tener a Violeta, que vino primero, y Angelique, los dos bebés que están en mi hogar, yo no puedo estar aislado de ella. Anoche estaba estudiando, estoy en el apartamento de mi padre, en su cocina hay 3 diferentes puertas que están cerradas, y Angelique está gritando, y gritando, y yo escucho eso como 5 minutos y digo, ¿qué está sucediendo? Así que cuando salgo, me dicen, mira, papá, no sé lo que está sucediendo, ella no está molesta, ella lo que está es ejercitando sus pulmones, creo que eso es el cantante o algo, pero los gritos de ella eran tan fuertes que me sacaron de allí.
El hecho es que cuando tú cuando tú tratas con personas y quieres a personas y con las personas que están en tu casa, cuando tú estás cuidando de personas, tú no te puedes aislar. Es imposible. Por lo que está sucediendo con el virus, ahora tenemos 2 menos, habían 9, pero ahora vemos 7 personas en la casa. No se puede aislar, todo el mundo está alrededor de todos lados. Y esta dinámica que tiene que trabajarse, hay situaciones que suceden, pero con Cristo en el hogar, todo eso es bueno y será bueno. Pero estando aislado y escogiendo estar aislado, el enemigo está detrás de eso, no está bien. Recuerdo hace muchos años atrás cuando yo estaba luchando por algunas cosas, cuando empecé en el Evangelio. Me sentí culpable manejando a la iglesia. El enemigo estaba encima de mí, me estaba diciendo, tú no perteneces a estas personas. Estas son personas de Dios. Y yo, ¿qué sabía yo? Yo pensé que eran todos de Dios y que yo no me merecía estar con ellos. No pertenecía a ellos y manejé alrededor de la iglesia como 3 o 5 veces y después me fui y me aislé. ¿Y quién quería eso? El enemigo. Quería que yo creyera lo que era una mentira, que no era real, que esas personas eran santas, sino que ellos todos realmente eran pecadores igual que yo, redimidos por el Señor, pero el hecho es que todos somos iguales, necesitamos uno a los otros y aislarnos es todo mal. Vamos otra vez a repetir aquí Proverbios capítulo 18 versículo 1. La gente poco amistosa solo se preocupa de sí misma, se opone al sentido común. De Proverbios que nos está diciendo que no hagamos esto, que es todo mal. Mencionamos sobre Febe, hablamos de ella. Detrás de cada nombre que es listado aquí hay una historia, hay una vida espiritual, hay un destino santo, familia, amigos, miles y miles de vidas. Hace 2000 años atrás, todas estas personas, todos vivieron, todos sus nombres están aquí en la palabra de Dios, están grabadas para nosotros. Todas estas personas vivieron vida y el efecto de eso fue que ellos estaban brillando luz en un mundo de oscuridad. ¿Qué estaba haciendo Dios? Usándolos para su propósito, para su reino, lo cual siempre resultará en fruto que permanece y permanecerá. Jesús dijo, queremos que tu vida lleve fruto y ese fruto se mantiene y durará. No es solamente algo rápido, una explosión rápida o algo pequeño que sucede como un petardo, sino que es algo que se mantiene y dura y es eterno. 4 veces la palabra hermanos míos es usado. Vamos a ver cómo el amor de Cristo fluía en Pablo y en estas personas. Por eso es que tenía un testigo tan importante, un testimonio tan importante. Si ustedes quieren saber cómo se supone que se ve a la iglesia, miremos el libro de Hechos. No miren la iglesia hoy día, miren el libro de Hechos y lo que estaban haciendo y cómo Dios lo ordenó y cómo Dios hizo esta diferencia. El pastor Chuck siempre decía de un verso en Hechos 2:42. Dice, estas 4 cosas las daré, así que tienes que ir a buscarlas, tiene una asignación hoy. Estas 4 cosas Dios, el pueblo de Dios se dio todo el tiempo y a veces todos los días. Esas 4 cosas tenemos que darnos nosotros también. Y la iglesia hoy día lamentablemente no se está dando a eso. ¿Y qué sucede? La iglesia antes tenía poder y la iglesia no tiene poder hoy. Se dieron esas 4 cosas. Dios, el Espíritu Santo se vio con mucho poder en ese momento. Que quería decir que el fruto del Espíritu es amor. Hay un fruto, diferentes aspectos, pero ese amor estaba fluyendo en su vida, impactando el mundo en ese momento. Y Jesús dijo, esa es la forma que se identifica la iglesia en el mundo, porque cuando el mundo te ve y ve cómo ustedes se aman, ellos sabrán que son mis discípulos. Otra vez volvemos a lo que es más importante en todos los ministerios. Si los ujieres no tienen el amor de Dios, si aquellos que están sirviendo comida, sirviendo bagels o café, no tienen el fruto del Espíritu Santo, que es amor, la gente no lo verá
y los que no son creyentes no lo verán. Pero si lo somos y lo tenemos, cada uno de nosotros se supone que lo tengamos. Y mientras pasa el tiempo de hablar, conversación, tocando vidas, cómo estamos actuando, lo que estamos hablando, todo eso impactará al que no es creyente. Quiero decir algo un momentito para nuestros maestros de escuela dominical. Por el tiempo que ha pasado hemos tenido familias que han venido a la iglesia por sus hijos en la escuela dominical, que aman la escuela dominical y quieren venir. Y gracias a esos niños, sus madres y sus padres han venido a la iglesia. Dios usa a los niños para traer a los padres a la iglesia. Aquí es donde tengo que ser honesto con ustedes. Yo atendí la iglesia por un poco más de 9 años hasta que comencé a pastorear. Cuando empecé a pastorear, mis hijas tenían 7 y 5 años. Mis hijas amaban la iglesia que atendíamos, sus maestros de escuela dominical los miércoles, y cuando comencé a pastorear fue igual. Ellos lo amaban. Recuerdo los primeros días, los miércoles teníamos un grupo. Angie tenía 5 años y estaba sentada y había un adolescente que se sentó al lado y le dijo la adolescente a ella cuánto ella odiaba a la iglesia, cuánto odiaba venir. Y cuando nos acercamos y nos reunimos yéndonos de allí, Angie lloró y dijo, yo no entiendo cómo esa adolescente odia a la iglesia y no le gusta venir. Y miramos eso y es increíble. Miramos que la iglesia es un lugar donde el amor de Cristo se supone que esté fluyendo. Y eso tiene que suceder en su hogar. Tiene que suceder donde las personas que van a la iglesia están llenas del Espíritu Santo, traen a Cristo a la iglesia. Algunas veces decimos, esta es la casa de Dios. Esto no es la casa de Dios. Esto era un negocio. Pero quiere decir que aquí honramos al Señor y lo honramos, pero es un edificio. Una persona vino y dijo que esto parece una caja de pastillas. Y yo entiendo. Pero el hecho es, cuando nos reunimos, Dios está dentro de nosotros. Nosotros somos la iglesia. No somos el edificio. Nosotros somos la iglesia. Y nosotros lo traemos aquí. ¿Qué traemos aquí? Lo traemos a Él. Desde jóvenes veníamos a la iglesia y orábamos antes de llegar a la iglesia, antes de ser pastor, en la otra iglesia que yo atendía. Y orábamos y yo decía, hijas, vamos a orar para que Dios a lo mejor nos va a poner a conocer a la persona. Y queremos estar orando y realmente estar alerta para atender las necesidades de las personas que estén alrededor de nosotros, que podamos enseñarles amor. No vamos a la iglesia porque queremos ser alimentados y si no nos están alimentando, pues me dice y vamos a otro lugar donde sean alimentados. No, nosotros estamos ahí porque estamos aquí para tocar a otras personas, le vamos a ministrar a otra persona, vamos a amar a otra persona. Ellas eran niñas, pero ellas entendieron. Y entendieron cuando las llevábamos a diferentes lugares para dar comida, para hacer diferentes ministerios mientras crecían y entendieron eso. Jesús trabaja en nuestra vida porque quiere trabajar a través de nosotros. Pero la iglesia tiene que ser centrada en el amor de Cristo y repartir ese amor a las personas que no creen. Y si no estamos amarrados a eso, amarrados al Dios de Dios, al amor de Dios, estamos fallando y no hay vida dentro de nosotros. Si nos estamos enfocando en nosotros y no hay amor hacia afuera, en Efesios que se devorarán ustedes mismos. Y el amor es el fruto realmente del creyente. Estas son las expresiones que usó Pablo refiriéndose a estas personas. Algunas de esas son duplicadas. Él los llama mis queridos, primeros frutos. Era parte del primer ministro en Roma. Unos que trabajan mucho. Algunos le dicen mis patriotas. ¿Y de quién está hablando? De los que eran judíos. Y otra vez hay que entender, no es que Pablo tenía separación entre los que eran judíos y los que eran gentiles. Solamente que él estaba reconociendo que ellos venían del mismo lugar que él. Tenía un corazón de ministrar a los judíos completamente y tenía un corazón de ministrar a los gentiles completo y los quería como uno,
juntos en el cuerpo de Cristo, que nunca estuvieran separados. Y no le decía a los gentiles tienen que caer en la ley, en el sistema viejo, en el pacto viejo. Él se refería a ellos también como mis compañeros de la prisión, cuando Pablo estuvo en prisión en diferentes momentos, y todo lo que él se enfrentó allí. Él le dice, mis queridos, aquellos empleados, compañeros de trabajo, aquellos que han sido probados en Cristo. Otra vez mis patriotas, refiriéndose a algunos judíos, ustedes están en el Señor. Sumamente importante estar en el Señor. No solamente ir a la iglesia, sino que estás con Cristo. Has estado laborando para el Señor, laborando mucho para el Señor. En el Señor. Hace una diferencia aquellos que laboraron mucho en el Señor y aquellos que laboraron mucho en el Señor. En el 13, aquellos que fueron escogidos por Dios y los hermanos que estuvieron con ellos. Y en el 15, todos los santos que estuvieron con ellos. Todas estas bienvenidas de amor, de cariño, de intimidad, de amistad que Pablo tenía con el cuerpo de Cristo. Él no era un líder que era un superestrella que entraba con guardaespaldas donde nadie se le podía acercar. Eso no era quien era él. En el 1987, cuando primero yo fui a una conferencia de pastores en Finger Lakes, estaba en los campgrounds, se llamaba el Turno, que era un inventor famoso y Cristo lo usó para cosas grandísimas en África. Se le llamaba, ese retiro se llamaba como él, y me acuerdo de Joseph Ateo hablando sobre él. Mientras estábamos allí, el Pastor Chuck yo lo conocía de una iglesia gigantesca y yo sabía que de esa iglesia salieron muchos Calvary Chapel. En ese momento en el 87 habían cientos y ahora hay cerca de 2000, pero había muchas iglesias Calvary Chapel. Y cuando yo lo vi, él usaba ropa normal, maones, una camisa, se quedaba en la misma cabaña como la que yo me estaba quedando, no habían guardaespaldas, no había servicio especial que recibía. Él solamente se movía y fluía entre todo el mundo como uno de nosotros. Y cuando yo hablé con él la primera vez, él me puso el brazo encima, hablamos, y me dijo, hermano, yo le dije de mi corazón de querer compartir con Calvary Chapel. Él me dijo, pues vente. Dice, ¿dónde está la comunidad? ¿Dónde está el cuarto de interrogación? Él dijo, no, estás aquí. Y bienvenido. Así que me dijo que hablara con Bill Gallatin sobre una contabilidad. Pero cuando yo vi eso, había algo sobre él que yo no había visto antes. Nunca había visto eso de un pastor. Nunca había visto a alguien que estaba ahí mismo. No estaban alzados o separados. O un grupo que era especial o hablaron como si fueran superestrellas. Yo decía, yo no puedo hablar con ellos sobre quién yo soy. Yo no puedo relacionar con esta persona. Él no, él estaba ahí con todo el mundo. Y eso me atrajo. Y había otra persona que siempre estaba ahí y él y el Pastor Chuck hacían la mayoría de los mensajes. En los 3 o 4 días ellos hacían como 4 o 5 sesiones cada uno. Era Gail Irwin. Gail Irwin también era otro que era ahí mismo, abajo, ahí contigo, al mismo nivel. Y era increíble. Acababa de terminar la escuela bíblica hace unos pocos años, pero cuando los conocí a ellos pensé que estaba entrando otra vez a la escuela bíblica nuevamente y había más educación y verso por verso en la Biblia y siendo alimentado por la palabra de Dios y todo lo que lleva a cabo eso, ser transformado. Vamos a la segunda sección del 17 al 20, aquí en Romanos 16, 17 al 20. Y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que a ustedes se les enseñaron. Manténganse lejos de ellos. Así que nos está hablando de unas cosas específicas aquí. Hay personas que vienen a la casa de Dios, pero causan divisiones y trastornan la fe y hacen cosas
en contra de las cosas de Dios. Dice, evítalos. En 1 Timoteo capítulo 6. Entramos a algunos versos, pero si quieren verlos ustedes, yo les motivo a hacerlo. En la vida cristiana en la que vivimos hoy día no está de acuerdo a lo que Dios, a lo que es el propósito de Dios. Él nos dice, aléjense de ellos. El versículo 18. Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor. Sirven a sus propios intereses. Con palabras suaves y halagos engañan a la gente inocente. Déjame decirles, en el verso anterior a eso, dice en contra, dice lo opuesto, contradictorio, moverte en contrario a algo que trae oscuridad. Estas personas que están entre los cristianos, pero el fruto de lo que ellos hacen es toda oscuridad, es todo de la carne y no del Señor. Así que Pablo está siendo bien claro en esto, versículo 19. Pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor. ¿Qué nos está diciendo? Obedientes a la voluntad de Dios. ¿Cómo Dios nos habla? A través de su palabra, no es por sentimiento donde Dios te dice, no, Dios me dijo que hiciera esto y lo otro. Y hay personas que yo he conocido que dicen eso, hablan de esa forma como si Dios le estuviera hablando de cosas específicas. Pero mientras medito en la palabra de Dios, Él me habla. Y mientras Él me habla, hace cosas diferentes. A veces crecerme, a veces dirigirme, a veces convencerme de que estoy haciendo mal. Y entre todo eso, hay una lección que tengo y la lección es obediencia. ¿Voy a obedecer a Dios y caminar en lo que Él me está diciendo? ¿O voy a hacer lo que yo crea que es mejor? Muchos en nuestra iglesia conocen la historia y no entraré en eso para nada, pero es en el final de Isaías 58:7 donde Dios te dice, Isaías 58:7, Dios nos dice, compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar, denles ropa a quienes la necesiten y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. No se escondan de parientes que precisen su ayuda. Ese verso cambió mi vida. Medité en eso. Y una vez tarde en la noche, a las 2 de la mañana, vi un señor que estaba pasando por una borrachera cayéndose al piso después de un día largo de estar enseñando en la iglesia. No era pastor todavía. Dios me retó. Me dijo, me trajo a mente este versículo. ¿Y qué estaba haciendo el Señor? Me estaba probando si yo iba a obedecer lo que Él me estaba diciendo, lo cual era difícil, inconveniente, de seguro. Pero no era difícil, sino que terminó siendo una bendición grande en mi vida. Y decía, voy a hacer lo que Dios me dijo, o voy a hacer lo que yo quiera y continuar haciendo lo que estoy haciendo para descansar, para estar otro día nuevo. Pero no lo hice, fui y lo hice y obedecí al Señor. Y lo que el Señor me enseñó en esta experiencia fue que yo usaré verso. No se escondan de parientes que precisen su ayuda. Voy a traer a alguien a tu vida y voy a hablarte a través de la palabra y tienes para escoger. Cuando yo vi a Walter en St. Mary's Hospital, tenía su cabeza destruida, sumamente flaco. No lo estaban cuidando y Dios me habló. No se precisan, no se escondan. Y Él me habló a mi corazón y me lo traje a mi casa. Y las personas de la iglesia a veces me criticaban. El pastor no puede con todo esto. Sí, yo realmente no puedo con todo esto personalmente. Pero el primer texto que recibí esta mañana es Walter, donde está en el hogar donde él está. Y él me llama diferentes cosas. Me dice papá, o Kevin, me dice diferentes cosas. Pero no le he dicho todavía a Terry, él está grabando. Pero él me dijo,
dile a Teddy que tenemos que irnos a pescar, porque Walter le encanta ir a pescar, pero fue el hecho de que si iba a decir que sí o no al Señor. Y esta es la cosa, a veces decimos, el Señor no te va a probar más de lo que tú puedas resistir. Eso quiere decir que Dios no permitirá que el enemigo te tiente más de lo que tú puedas escapar de esa tentación, como hizo José, que fue corriendo de la casa, corriendo del pecado. No fue que el Señor no nos va a dar pruebas difíciles y circunstancias de la vida que no podamos. Él lo hará muchas veces. Y eso nos hace que depender más de Él. Yo no puedo, Señor, eso es demasiado para mí. Y puede ser que todo lo que he hecho en el ministerio ha sido así, desde el principio, desde la clase que digo que dar a los jóvenes. Y decía, Señor, yo no puedo hacer todo esto, yo no sé lo que es dar clase. Y adivinen que yo estaba orando sin cesar, orando horas antes para prepararme, pero para entrar a ese salón yo necesitaba el Espíritu Santo. Yo no estaba realmente sustituyendo, buscando un trabajo, quemando tiempo, no. ¿Y qué pasará? Veré grandes cosas en mi vida que el Señor ha hecho a través del Espíritu Santo. Entendiendo y sabiendo que la obediencia es crítica y crucial y la dirección que Dios nos dará está en la palabra. Seguimos aquí, Romanos 16, versículo 19. Pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor. Eso me llena de alegría. Quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase de mal. Cuando decimos inocente, decía, no, a lo mejor es que no entendemos bien o somos lentos. No, inocente no quiere decir eso aquí. Quiere decir, consiste de una cosa, que estés enfocado en una cosa. Quiero que seas sabio en lo que es en el Señor, en Cristo. Y inocentes a lo que es mal. Quiero que tengas a Cristo como el centro de tu vida, no lo mal. No estamos entreteniendo lo mal, luchando con lo mal. Quiero que seas inocente, que enfoques en una cosa. Inocente siendo sincero, sin hacer daño. Cuando los cristianos ocasionan división, no están siendo inocentes. Están moviéndose hacia lo que es oscuro y malvado. No ser una persona doble. Aleluya y alabado sea Dios y por la espalda, mira, te quiero matar y te quiero hacer daño. Y eso se ve muchísimo, lamentablemente. Y eso es parte de. ¿Y qué sucederá cuando caminemos de esta forma? El Señor de la paz nos dará paz. Destruiremos al enemigo. Cuando sea que el enemigo venga donde ti, hasta de personas que están en la iglesia, el Señor lo derrotará en tu vida. Pero tú tienes que mantener una cosa, ser inocente, estar amarrado a Cristo Jesús, mirando hacia Jesús. Tenemos que hacer eso, escoger eso, practicar eso. ¿Quién es el autor y el que termina tu fe? Él hará un buen trabajo en ti, lo veremos hasta el último día en Cristo. La gracia de nuestro Señor Jesús será contigo. Si quieren entrar un poco más ahí, le daré algunas escrituras. Primera es Juan, capítulo 1, versos 6 y 7. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 al 10. El primero de Timoteo, versículo 6, del 3 al 5. Efesios 5, del 8 al 11. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2. Y segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 22, el capítulo completo. Todo esto es sobre eso. Queremos terminar aquí nuestra última sección, versículos 21 al 27. Timoteo, no hay nadie semejante a Timoteo en los ojos de Pablo. Y la razón que Dios estaba trabajando tanto en la vida de Timoteo, hablamos la semana pasada, fue gracias a su abuela Loida y a su madre Eunice.
dos mujeres de Dios que cambiaron el mundo por invertir su llamado y ministerio de madre, de ministrar a un hijo, a un nieto, la vida de Cristo en su vida. No hay nada más poderoso que eso. Vamos aquí, el 21. Timoteo, mi compañero de trabajo, les manda saludos, igual que Lucio, Jasón y Sosípater, judíos como yo. Quien escribió esta carta, así que el escritor, de parte de Pablo, también les envío mis saludos como uno de los seguidores del Señor. Los saluda Gallo. Ellos estaban en la casa de Gallo mientras la escribía. Estaba en Corintio mientras la escribía yo. Él es quien me hospeda y también recibe en su casa a toda la iglesia. Les envía saludos Erasto, el tesoro de la ciudad, y también el hermano Cuarto. Que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecerlos tal como expresa la buena noticia. En ese mensaje acerca de Jesucristo se ha revelado su plan para ustedes, los gentiles, un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo. Lo que vemos aquí es, mientras Pablo menciona a estas personas, puedes ver toda la escala. Corintios sabemos que es un lugar bien oscuro, bien malvado. No había un lugar más pervertido que Corintio. Y en el medio de eso nació una iglesia, brilló y el Señor hizo cosas fenomenales. Pero en las personas que él menciona aquí, él tiene a una persona que está en gobierno para toda la ciudad y una persona que es un individuo regular. Y cubre todo. Y no hay nadie en los ojos de Dios más importante uno que el otro. Cuando tú y yo como cristianos estimamos a personas más que a otros, estamos haciendo lo que Santiago dice malo. Si alguien viene a la iglesia y es influenciante y les das algún tipo de atención y hay una persona que está mal y rota y lo deja a un lado, está haciendo mal. No puede ser así. No puedes estar enfocado en esas cosas. Lamentablemente, esas iglesias que se enfocan en dinero harán esas cosas. Porque el enfoque es el dinero y no la gente. Así que las personas que tienen dinero o influencia, la gente siempre les dará mucha atención. Pero esa no es la forma de Dios. Ahora cuando vemos el final, es interesante que Pablo, mientras escribe aquí, esta es la bendición más larga que él da. ¿Y a quién le está escribiendo Pablo? A los gentiles. Cuando miramos esto, sabemos que él conoce que esto es una iglesia gentil, que esto es algo nuevo que ha hecho Dios, de traer a los gentiles, y les quiere dar algo especial y alguna atención especial. Y eso es algo hermoso. Así que vamos a leer el versículo 25. Que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecerlos tal como expresa la buena noticia. Él está diciendo que en el poder que está en el Evangelio de Dios puede arreglar esa vida y hacerla sólida y segura, y hay mucho que podemos hablar de aquí, pero Dios quiere establecer a cada persona que nombra el nombre de Cristo. Él no quiere que ninguno de sus hijos estén viviendo por debajo de su herencia. Hablamos de eso la semana pasada. Él quiere que todo esto, todo el mundo entre a Él y tenga su relación sólida con Él. Volvemos aquí a este verso. En ese mensaje acerca de Jesucristo se ha revelado su plan para ustedes los gentiles, un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo. Pero ahora, tal como lo predijeron los profetas, y el Dios eterno lo ha ordenado. Ese mensaje se da a conocer a todos los gentiles en todas partes para que aquellos también puedan creer y obedecerlos a Él. ¿Recuerdan en Génesis cuando Dios empezó a hablar con Abraham? Le dijo que todas las naciones, tribus y
personas serán bendecidas. Todos. Dios no tiene diferencia de personas, no tiene favoritos. Y la Biblia nos enseña, y no vamos a entrar en esto, pero el Señor nos da mucha información de que nosotros todos, hermanos y hermanas, descendientes de Adán y Eva, no hay raza, de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia. Nuestra cultura dice que sí que hay raza, y hay racismo entre la cultura, entre el mundo, y se quieren matar entre ellos, y eso es lo que hace el enemigo: robar, matar y destruir. ¿Quién se imaginó quién trajo esas cosas? Hagan la búsqueda. ¿Quién se inventó eso? Hagan búsqueda. Personas que eran racistas o en los blancos que se crean superiores, pero eso no vamos a entrar en eso. Eso no es de Dios. Seguimos aquí. Versículo 27. Toda la gloria sea para el único sabio Dios eternamente por medio de Jesucristo. Amén. Que quiero cerrar con algunos pensamientos. Pablo escribió esta carta para establecer y hacer que los creyentes sólidos en la verdad. Así que estos 16 capítulos en los que pasamos mucho tiempo, Pablo escribió esto para establecerlos, para que fueran firmes e inmovibles, creyentes en la verdad sólida de nuestro Señor Jesucristo y la palabra de Dios. Entender y poder explicar que el Señor es salvación y llevar al perdido hacia Jesús. Que puedan entender la salvación, que no es complicada, y puedan comunicar eso claramente y simplemente y efectivamente, y en el proceso de eso puedan guiar o llevar las personas hacia el reino de Dios. Y adivinen qué pasó en la iglesia. Eso sucedió. Eran imparables cuando el reino romano empezó a matar cristianos. Y mataron de 6 a 8 millones los primeros 300 años de la iglesia, durante el tiempo de hasta que Constantino legalizó el cristianismo, pero antes de eso los estaban matando. Y la iglesia creció de una forma imparable. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo, estaban estableciendo la fe, dirigidos por Dios y guiados por la palabra de Dios. Así que durante el estudio de Romanos, que esto se lleve a cabo en sus vidas. Número 1, que ustedes sean más establecidos y sólidos y fructíferos en su fe. Y les doy Salmo 1, capítulo 3, cuando el Señor nos dice que el resultado de nosotros buscarle a Dios, seremos como un árbol plantado al lado de ríos de agua viva. Que sean más inspirados en compartir a Jesús con otros. Efesios 2:10, que tú seas su poema, que tú expreses a Jesús en el mundo, que aquellos buenos trabajos que Él hizo, para que tú camines en ellos, que no estés viviendo a un nivel más bajo de eso, sino que tú abraces eso, lo aguantes, que Él es la palabra. Él nos hará el poema, Él nos dará vida espiritual en Cristo. Él ha ordenado estos buenos trabajos para que nosotros caminemos en ellos. Y ahora nos dice, caminen en eso. ¿Será fácil? No es fácil. Vivimos en un mundo caído donde hay una batalla espiritual todo el tiempo. No es fácil, pero es más que posible en Cristo. No en nuestra propia fuerza, sino que en Cristo. Significa que estamos tocando vida, el perdido está entrando. Y el último, que el resto de tu vida, aquí, en este planeta Tierra, sea marcado por estar lleno del Espíritu Santo y que seas un jardín bendecido para otro. Isaías 58, versículo 11. Que tú seas un jardín que nunca se le acabe el agua. Que es Cristo llenándote, Cristo haciéndote fructífero y usando ese fruto para alimentar a otras personas. Siempre centrado en otras personas y no en ti mismo. Cualquier tipo de enseñanza que se enfoque en ti como el centro, mi bendición, mi prosperidad, mi dinero, mi sanidad, todo cerca de ti, es falso. Jesús nunca enseñó eso, nunca vivió eso. Nadie en la Biblia que era santo y de Dios hizo eso. Pero el real trabajo de Dios en tu vida
nos va a hacer mirar a los demás y al perdido y al mundo. El Espíritu Santo llenándonos, tendrá compasión por los demás. Los regalos, los dones del Espíritu Santo nos dará todo lo que necesitamos, nos dará las palabras que tenemos que hablar, nos dará todo para que podamos brillar luz en medio de la oscuridad. Y eso es todopoderoso. Cerraré con un título de uno de los libros que me gusta de Booker T. Washington y de la vida de él, pero el título del que me encanta tanto es porque va con la palabra de Dios y la verdad de la palabra de Dios. Booker T era un cristiano cometido y Dios lo envió a una misión que le cambiará la vida a muchas personas. La luz brillará en la oscuridad. Y el título del libro es Then Darkness Fled. Entonces la oscuridad se irá. La oscuridad se va. Y necesitamos sacar la oscuridad de nuestro matrimonio, sacar la oscuridad de nuestros hogares, sacar la oscuridad de nuestros hijos, nietos, de nuestra vida, para que podamos llevar luz a nuestro lugar de trabajo, a la iglesia, a donde sea que el Señor nos lleve, fuera del país, al campo misionero, que brille la luz de Cristo. Cuando está la luz, la oscuridad se va. Y tengamos una vida fructífera. Y a lo que nos llame, siempre nos llama a algo, de acuerdo a Dios Moody, de acuerdo a la palabra de Dios. Todos tenemos un ministerio, todos tenemos un llamado y un destino en Cristo. Y caminar en eso, en el poder del Espíritu Santo que nos use. Él lo hará, pero nos usará. Donde brille la luz y la oscuridad se irá huyendo. Señor, te damos gracias, Padre, por este día, por esta mañana, por todo lo que están escuchando y lo que hemos recibido de tu mensaje. Que todo el mundo torne sus ojos hacia ti, Señor, hacia tu palabra, hacia lo que leímos esta mañana. Somos tan agradecidos por el poder de vida que hay en la palabra de Dios, mientras el Espíritu Santo se mueve en ella. Mientras miramos nuestra vida, sabemos, Señor, que fallamos, Señor. Te pedimos que estemos abiertos, Señor, a confesar aquello en lo que te hemos fallado. Queremos ser llenos del Espíritu Santo y de tu amor, y que seamos bendición para aquellos que estén alrededor de nosotros, los que están más cerca y los que estén lo más lejos, donde tú nos tengas tu propósito para nuestra vida, que llevemos a Jesucristo. Gracias por las puertas abiertas que tenemos hoy, gracias por tu sangre preciosa de tu Hijo Jesús. Que queremos decir, no vivo yo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, que estemos crucificados en nuestra carne con Cristo en la cruz donde pertenece, que estemos llenos de ti, que caminemos contigo y que seamos más como tú, que brille este mundo, Señor, con tu luz en nuestra vida. En medio de la oscuridad te pedimos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios te bendiga.